Hola amigos, bienvenidos a este cuarto módulo del curso de habilidades directivas de CMS Capacita. En este módulo, a través de dos videos, nos vamos a referir fundamentalmente a lo que constituyen los aspectos generales y algunas definiciones un poco más específicas y algunas explicaciones sobre lo que constituye el concepto general de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal y los distintos componentes de esta y cómo debemos entenderlos para que el manejo adecuado o la adquisición de competencias en el manejo del lenguaje no verbal pueda facilitar nuestro desempeño laboral y pueda facilitar el ejercicio de nuestros roles de liderazgo. El lenguaje no verbal implica entender que los seres humanos nos servimos de distintos lenguajes, todos complementarios entre sí, y que para comunicarnos y expresar con mayor precisión lo que queremos decir, tenemos que hacer uso de una interrelación entre todas las fases que componen la generalidad del lenguaje. El lenguaje no verbal en parte es innato, en parte es imitativo y en parte es aprendido. Distintas partes del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo mensaje. Y en esto voy a insistir sobre algo que les planteaba en un video anterior y también en la clase presencial que tuvimos. Presten mucha atención no solo a los contenidos de lo que yo estoy expresando, no solo al contenido verbal de lo que yo les digo, a la materia de la cual estamos hablando, sino también a cómo lo acompaño con una gestualización que es coherente con lo que yo estoy diciendo. Esto es lo que yo pretendo graficar cuando les digo que distintas partes del cuerpo trabajan unidas para enviar el mismo mensaje. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. En general, esa porción no tiende a superar un 30%. Los estudios estiman que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos a las otras personas y a los grupos con los que nos relacionamos, lo hacemos mediante el lenguaje no verbal. Los aspectos generales del lenguaje no verbal implican entender que una habilidad de comunicación interpersonal muy útil para mejorar nuestra interacción con otros es conocer los aspectos de la comunicación no verbal. Todos los elementos de nuestra gestualización, todos los elementos de nuestra puesta en escena, todos los elementos de nuestra relación presencial a través de cualquier medio, ya sea físicamente o en este caso, por ejemplo, a través del uso de herramientas tecnológicas, todo comunica. No solamente las palabras, sino que también nuestros gestos, la postura física, la forma en la cual estamos instalados, el tono de voz, el volumen de voz, más alto, más bajo, a mayor volumen de voz, mayor volumen de autoridad, mayor volumen de seguridad percibida, a un tono de voz más tranquilo, más cansino, más pausado, nosotros vamos a tender a bajar el ritmo, vamos a tender a disgregarnos un poco de la relación con el contenido del mensaje y vamos a percibir también que quien lo emite lo hace con mucha menor autoridad y con mucha menor seguridad. Por lo tanto, las características asociadas a la forma en que utilizamos nuestra herramienta vocal va a ser determinante a la hora de expresar lo que realmente queremos expresar. En los ámbitos de estudio del lenguaje no verbal, se han tomado en consideración varias áreas. Una es la kinesia, que tiene que ver con los gestos y con los movimientos del cuerpo. La otra es la paralingüística, que tiene que ver con el comportamiento no verbal expresado en la voz. Esto que lo señalaba un minuto atrás, con respecto a cómo utilizamos el ritmo de la palabra, el tono de nuestra voz, la fuerza con la que hablamos, el énfasis, la distancia temporal entre las palabras, la instalación del lenguaje en un contexto espacio-temporal en el cual las herramientas de vocalización van a ser relevantes y no solamente las palabras que nosotros emitimos. Y también como ámbito de estudio está la proxémica, que tiene que ver con el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. La kinesia estudia la postura corporal, estudia los gestos, estudia la expresión facial, la mirada, la sonrisa. Cada uno de esos elementos constituye una parte que está íntimamente ligada a las otras en relación a la expresión de nuestra corporalidad, a nuestra expresión facial y a la utilización de nuestros gestos. Estudia también la postura corporal, que se divide fundamentalmente en una postura corporal cerrada, ¿cierto? Que lleva implícito una menor aceptación de la relación con otras personas, sentarnos con las piernas cerradas o cruzadas, con nuestras manos cruzadas sobre nuestro regazo, con relativa distancia con la persona con la cual nos relacionamos, ¿cierto? Versus una postura abierta que implica una mayor disposición a interactuar con otros y que siempre va a implicar un movimiento de cercanía,
una proyección hacia adelante, una amplitud en el uso de las manos, una invitación a interactuar conmigo entregada a la otra persona, y que además va a estar vinculada con una sensación de mayor confianza y con una sensación de mayor seguridad también en el contenido del mensaje que se entrega. Nos vamos a sentir profundamente más motivados porque nos vamos a sentir afectivamente valorados cuando la persona que nos emite el mensaje tiene una postura corporal abierta. Nos vamos a sentir relajados. Nos va a facilitar nuestra propia comunicación. Y están los gestos, los movimientos del rostro y de las manos con los que expresamos diversos efectos o diversos estados de ánimo. La clasificación de los gestos se pueden, como les mencionaba al principio, clasificar en innatos y adquiridos. Tenemos conductas no verbales innatas, imitativas y adquiridas. Hay una relativa vinculación entre lo que entendemos por imitativo y adquirido, ¿cierto? Ambos tienen a la base un elemento teórico que es el aprendizaje observacional por observación de modelos, y que yo menciono constantemente porque nosotros tenemos que tener en claro que cuando imitamos, imitamos a alguien, y cuando aprendemos por observación es porque estamos observando a alguien. Por lo tanto, hay una delgada línea entre ambas definiciones conceptuales. Los gestos innatos son aquellos que compartimos todos los seres humanos, sin importar nuestro origen cultural o social. Son aquellos gestos que en cualquier cultura van a significar lo mismo. Por ejemplo, sonreír siempre va a estar asociado con una percepción de alegría. En cambio, la tristeza o el llanto siempre lo vamos a asociar con tristeza, con pena. El miedo se expresa facialmente y corporalmente en cualquier ámbito cultural de la misma forma. O la sorpresa. Entonces, esos elementos son innatos. Esos elementos están genéticamente determinados y son iguales en cualquier cultura o en cualquier espacio de interacción social. En cambio, los gestos adquiridos son aquellos que aprendemos por medio de la imitación de los gestos que hacen las personas que nos rodean. Un ejemplo clásico son las diferencias culturales en el saludo. Hay culturas, sobre todo las culturas occidentales, donde los saludos más habituales son saludo de beso o saludo estrechando las manos. Y sobre el capítulo de estrechar las manos vamos a también hablar más adelante sobre ciertos aspectos específicos que nos van a permitir diferenciar en la forma en que realizamos el saludo y en las características físicas, ¿cierto?, de nuestro saludo y de la textura de nuestras manos, de la calidez de nuestras manos, el cómo se pueden obtener ciertas variables de análisis y ciertas percepciones con respecto al individuo que nos está saludando y al mensaje que nos quiere entregar. Como les decía, en el ámbito occidental, saludar de mano es habitual, es común. Mientras menos formal es la interacción, ¿cierto?, más cercanía va a tener el saludo. En cambio, en las culturas orientales, nosotros estamos acostumbrados a ver saludos que son con una reverencia, ¿cierto?, con los brazos cruzados, en alguna medida con una postura relativamente cerrada, por lo tanto es una demostración de respeto, pero no es una invitación abierta a relacionarse y con gran distancia corporal. Y esas diferencias son culturales y esas diferencias son aprendidas. Si un niño crece en una cultura donde saludar dando la mano o saludar de beso y abrazo es lo común y lo que se estira, él va a aprender a saludar de esa manera. Si se cría en una cultura donde el saludo se realiza mediante distancia social y mediante la realización de una reverencia, él va a aprender esa conducta como natural para saludar, y otra diferente le va a resultar extraña y le va a resultar incómoda. La mirada. La mirada es, por mucho, aquel aspecto de nuestros elementos de gestualización, de los aspectos físicos, biológicos relacionados con la expresión del lenguaje no verbal, que va a tener mayor incidencia en la entrega del lenguaje. La mirada tiene gran importancia en la comunicación no verbal, pues expresa mucho de lo que siente la persona. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la dilatación de las pupilas. La dilatación de las pupilas es un indicador de interés y de atractivo. Cuanto más favorable es la actitud de la persona hacia cierta variable a la que se ve expuesto, mayor va a ser la dilatación de sus pupilas. Es un reflejo de atención, es un reflejo de que hemos logrado captar la atención, o que cierta situación ha captado nuestra atención y reaccionamos a esa dilatando nuestras pupilas. Los ojos tienen gran importancia y es mucho lo que se puede decir con ellos. Un clásico concepto, por ejemplo, es la sensación de las miradas que matan. Cuando
cometimos algún error frente a alguna persona, o sabemos que una persona nos va a llamar la atención, o eventualmente tiene que poner el énfasis sobre algún error que hemos cometido, o eventualmente tiene que aplicarnos una sanción o un castigo, o sencillamente está molesta con nosotros por algo que hicimos o dijimos, y percibimos en su mirada, ¿cierto?, esa frialdad, esa molestia, ese dolor, y realmente, producto solo de la mirada que percibimos en esa otra persona, quisiéramos no estar ahí. Todos hemos vivido esa situación. Y eso, sin necesidad de decir una sola palabra, muchas veces puede decir muchas cosas esa mirada. Por las miradas burlonas, cuando sentimos que una persona se está burlando de nosotros sin necesidad de decirnos nada. ¿Ah? Con una expresión socarrona, ¿cierto? Con una expresión irónica, con una gestualización del cuerpo acompañada a la expresión, ¿cierto?, de una mirada en donde está implícito un cierto desprecio, una cierta burla o la mucha gracia que le hace alguna conducta que nosotros hemos cometido. El parpadeo, el número de veces que se parpadea por minuto, está relacionado con la tranquilidad y el nerviosismo. A mayor inquietud, mayor frecuencia de parpadeo. Cuando ustedes están frente a una persona que parpadea con mucha frecuencia, con mucha rapidez, ustedes perfectamente se van a dar cuenta que esta persona está con un mayor nivel de nerviosismo, está con un mayor nivel de inquietud, está con un mayor nivel de ansiedad. En cambio, una persona relajada, tranquila, que no se estresa con facilidad, siempre va a tener una frecuencia de parpadeo mucho más pausada, ¿cierto? Mucho más distante entre un parpadeo y otro. Va a reflejar tranquilidad con la actividad ocular. Y eso es muy fácil de percibir y muy fácil de analizar si ustedes aprenden a reparar en ese gesto en específico y entienden lo que ese gesto, como deben hacerlo con muchos otros, significa. También la frecuencia con la que miramos al otro es un indicador de interés, de agrado o de sinceridad. Evitar la mirada reduce la credibilidad de la fuente o del emisor. O al revés, cuando sentimos que alguien nos mira fijamente y nos incomoda y nosotros somos los que evitamos la mirada. No es que percibamos en que otro nos está evitando, sino que lo hacemos nosotros. ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos establecer contacto con esa persona, no queremos entrar en una interacción con esa persona, o derechamente nos incomoda el hecho de que nos esté mirando fijamente y por lo tanto vamos a evitar esa mirada. De la misma forma, si alguien se dirige a nosotros y nosotros no queremos demostrarle que vamos a prestarle atención a lo que esa persona nos quiere transmitir o nos quiere decir, nosotros lo vamos a evitar en inicio con la mirada y probablemente también con todo el cuerpo. Le vamos a dar vuelta a la espalda. Pero ese darle vuelta a la espalda va a partir por el hecho de que no vamos a fijar nuestros ojos en su mirada. Vamos a ignorar su presencia con todo nuestro lenguaje corporal. De tal manera que la persona entienda que no estamos interesados en establecer una comunicación con ella. ¿Cuáles son los significados generales de la comunicación no verbal? La mirada por sí misma puede establecer jerarquías. Es decir, una persona de pronto entra en una sala que está donde se va a realizar una reunión y tú te puedes dar perfectamente cuenta si esa persona es el jefe, es un empleado o es la persona que va a servir el café. Solo por cómo esa persona mira y cómo se desenvuelve en el espacio en el cual se va a desarrollar esa reunión. La comunicación no verbal es la primera puerta que abre la comunicación. Con la actitud de nuestro cuerpo, con la actitud de nuestra gestualización, nosotros vamos a dar a entender si queremos o no queremos establecer una comunicación con otra persona. Evadir la mirada siempre va a implicar no desear contacto con otra persona. Con la mirada nos podemos encontrar con otro o nos podemos ocultar de otro mediante el uso que hacemos de nuestros ojos. La sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o felicidad. Y en general se entiende la sonrisa como una forma de relajar tensión, ¿cierto? De sentirse descansado, de sentirse agradable. Pero también la sonrisa puede indicar ansiedad, puede indicar inseguridad, e incluso puede indicar hostilidad enmascarada. El clásico concepto, el clásico sentido de la risita nerviosa, ¿cierto? Cuando estamos demasiado tensos y nos reímos, pero en realidad no es que estemos sonriendo o que nos haga gracia alguna cosa, sino que estamos profundamente nerviosos y no logramos hacer ninguna otra cosa más que reírnos y nos sudan las manos y nos late más fuerte el corazón.
tenemos que lograr entender que el significado de la comunicación no verbal va a implicar la comprensión de una serie de elementos y de una serie de variables que, si nosotros los entendemos apropiadamente, nos van a permitir manejar de mucho mejor forma la interacción dentro de un grupo, y nos van a permitir de mucho mejor forma ejercer los roles que nos corresponden dentro de ese grupo. Y si esos roles son directivos o esos roles son de liderazgo, nos van a permitir, mediante la adecuada utilización de estos recursos, obtener el máximo rendimiento no solo de nosotros mismos, sino también de aquellos con los cuales nos relacionamos y sobre aquellos con los cuales ejercemos un rol directivo o de liderazgo. Con esto cierro este primer video, de tal manera que no se les haga cansativo, y los dejo invitados a inmediatamente continuar con el segundo video con respecto a la temática general de comunicación no verbal.